Magnate cambió a su esposa por una joven, pero 2 años después la vio con gemelos en arte. ¿Eduardo? ¿Estás ahí? La voz suave de Carolina, su esposa de 15 años, resonó en la habitación. Eduardo se giró lentamente, sus ojos encontrándose con los de Carolina. A pesar de la belleza innegable de su joven esposa, algo en su mirada parecía distante, como si estuviera buscando algo más allá de lo que tenía frente a él. Sí, cariño. Solo estaba pensando, respondió Eduardo, su voz teñida de una melancolía que no pasó desapercibida para Carolina. Ella se acercó, sus pasos resonando suavemente en el silencio de la habitación. ¿En qué piensas? Últimamente te noto diferente. Eduardo suspiró, pasándose una mano por el cabello salpicado de canas. En todo y en nada, supongo. En cómo hemos llegado hasta aquí. Carolina lo miró, una mezcla de preocupación y amor en sus ojos. ¿Te arrepientes de algo? Por un momento, el silencio se hizo pesado entre ellos. Eduardo miró a su joven esposa, recordando el día en que la conoció, cómo se enamoró de su vitalidad y su belleza. Pero ahora, parado en la cúspide de su éxito, sentía un vacío inexplicable. No, Carolina. No me arrepiento, dijo finalmente, pero las palabras sonaron huecas incluso para él. Es solo que a veces me pregunto si esto es todo lo que hay en la vida. Carolina se acercó más, tomando la mano de Eduardo entre las suyas. Tenemos todo lo que podríamos desear, Eduardo. Una vida hermosa, juntos. Eduardo asintió, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tienes razón, por supuesto. Pero mientras abrazaba a Carolina, su mirada se perdió nuevamente en el horizonte de la ciudad. En su mente, una inquietud crecía, una sensación de que algo faltaba en su vida perfectamente construida. Y esa inquietud, esa semilla de descontento, sería el comienzo de una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. La noche cayó sobre la mansión Monteiro, envolviendo a la pareja en sombras, ocultando los primeros signos de una tormenta que se avecinaba en sus vidas aparentemente perfectas. El agua está deliciosa, ¿no quieres darte un chapuzón?, preguntó Carolina, sacudiendo su cabello mojado. Eduardo la miró por un instante antes de volver su atención a su teléfono. Tal vez más tarde, cariño. Tengo una videoconferencia en 10 minutos. Carolina frunció el ceño, sentándose en el borde de la piscina. Eduardo, es domingo. ¿No podemos pasar un día juntos sin que el trabajo se interponga? El magnate suspiró, dejando su teléfono a un lado. Lo siento, Carolina. Sabes que estos proyectos no se construyen solos. Necesito estar disponible. Siempre necesitas estar disponible, murmuró Carolina, la decepción evidente en su voz. A veces me pregunto si realmente estás aquí, conmigo. Eduardo se levantó, acercándose a ella. Por un momento, pareció que iba a abrazarla, pero en lugar de eso, simplemente le dio una palmadita en el hombro. Por supuesto que estoy aquí. Mira todo lo que tenemos. ¿No es esto lo que siempre quisimos? Carolina lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y frustración. Tú lo quisiste, Eduardo. Yo solo quería estar contigo. Antes de que Eduardo pudiera responder, su teléfono sonó. Con una mirada de disculpa, se alejó para atender la llamada, dejando a Carolina sola junto a la piscina. Mientras Eduardo hablaba animadamente sobre cifras y proyecciones, Carolina observaba la escena con una sensación creciente de soledad. Rodeada de lujo, pero sintiéndose más vacía que nunca, se sumergió nuevamente en el agua, como si pudiera escapar de la realidad que la rodeaba. La tarde avanzaba, y la distancia entre ellos parecía crecer con cada minuto que pasaba. Eduardo, absorto en su mundo de negocios, apenas notaba cómo su joven esposa lo miraba con una mezcla de anhelo y resignación. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos rojizos, Carolina se retiró a la casa, dejando a Eduardo solo con sus pensamientos y su interminable trabajo. El magnate, por fin libre de llamadas, miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba solo. Por un momento, una punzada de culpa lo atravesó.
pero rápidamente la apartó, convenciéndose de que todo lo que hacía era por el bien de ambos. Sin embargo, en lo profundo de su mente, una voz le susurraba que algo estaba a punto de cambiar, que esta vida de lujo y soledad no podría continuar para siempre. La noche cayó sobre la mansión Monteiro, trayendo consigo una calma inquietante, como la calma antes de una tormenta. Eduardo, aún sentado junto a la piscina, no podía sacudirse la sensación de que, a pesar de todo su éxito, algo fundamental le faltaba en su vida. Y esa sensación, esa inquietud creciente, sería el catalizador de eventos que pronto pondrían su mundo patas arriba. Buenos días, señor Monteiro. Hay una nueva pasante que comenzará hoy. La he citado en su oficina para que la conozca. Eduardo asintió distraídamente, su mente aún en la discusión del día anterior con Carolina. Gracias, María. Estaré allí en un momento. Mientras subía en el ascensor, Eduardo se aflojó la corbata, sintiendo una opresión en el pecho que no podía explicar. Las puertas se abrieron en el último piso, y al entrar en su oficina, se detuvo en seco. Allí, de pie junto a la ventana, estaba una joven que no podía tener más de 25 años. Su cabello castaño caía en ondas sobre sus hombros, y cuando se giró para mirarlo, Eduardo sintió como si el aire abandonara sus pulmones. Buenos días, señor Monteiro, dijo la joven con una voz suave pero segura. Soy Larisa, su nueva pasante. Eduardo tardó un momento en recuperar la compostura. Buenos días, Larisa. Bienvenida a Monteiro Enterprises. Mientras se acercaba para estrechar su mano, Eduardo no pudo evitar notar el brillo de determinación en los ojos de Larisa. Había algo en ella, una chispa de ambición y vitalidad que le recordaba a sí mismo cuando era más joven. Estoy emocionada por aprender de usted, señor Monteiro, dijo Larisa, sosteniendo su mirada con una intensidad que lo tomó por sorpresa. He seguido su carrera desde hace años. Es usted una inspiración. Eduardo sintió una oleada de orgullo y algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Bueno, espero no decepcionarte, respondió con una sonrisa que no había usado en mucho tiempo. A medida que le mostraba la oficina y le explicaba sus responsabilidades, Eduardo se encontró cada vez más cautivado por la inteligencia y el entusiasmo de Larisa. Ella hacía preguntas perspicaces, demostrando un conocimiento del negocio que iba más allá de lo que esperaría de una pasante. Impresionante, murmuró Eduardo, más para sí mismo que para ella. Larisa sonrió, un gesto que iluminó toda su cara. Gracias, señor Monteiro. Prometo que no lo defraudaré. Cuando finalmente se despidieron, Eduardo se quedó solo en su oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo él. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de emoción, un hormigueo de anticipación que no podía explicar. Sacudió la cabeza, tratando de aclarar sus pensamientos. Es solo una pasante, se dijo a sí mismo. Pero incluso mientras lo decía, sabía que estaba mintiendo. El día transcurrió con una energía renovada. Eduardo se encontró buscando excusas para cruzarse con Larisa, para escuchar sus ideas, para ver esa sonrisa que parecía iluminar toda la oficina. Cuando finalmente llegó la hora de irse a casa, Eduardo se dio cuenta de que no había pensado en Carolina ni una sola vez en todo el día. La culpa lo golpeó por un momento, pero fue rápidamente reemplazada por una sensación de anticipación por el día siguiente. Mientras conducía de vuelta a la mansión, Eduardo no podía sacudirse la sensación de que algo fundamental había cambiado. La imagen de Larisa persistía en su mente, desafiando todos sus intentos de ignorarla. La noche cayó sobre la ciudad, y con ella, la certeza de que nada volvería a ser lo mismo. Eduardo Monteiro, el magnate que lo tenía todo, estaba a punto de arriesgarlo todo por una emoción que creía haber olvidado hace mucho tiempo. Una tarde, mientras revisaban juntos un proyecto, Eduardo no pudo evitar notar cómo la luz del atardecer iluminaba el rostro de Larisa, resaltando sus rasgos delicados. Larisa, dijo Eduardo, su voz más suave de lo habitual, tu trabajo en este proyecto ha sido excepcional. Ella levantó la vista de los documentos, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y algo más profundo.
Gracias, señor Monteiro. Significa mucho viniendo de usted. Hubo un momento de silencio cargado de tensión. Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. Creo que, después de todo este tiempo, podrías llamarme Eduardo, dijo, sorprendiéndose a sí mismo. Larisa sonrió, un gesto que pareció iluminar toda la habitación. Eduardo, repitió ella, saboreando cada sílaba. El sonido de su nombre en los labios de Larisa envió un escalofrío por la espalda de Eduardo. Se inclinó hacia adelante, casi sin darse cuenta. Larisa, yo. Comenzó, pero fue interrumpido por el sonido de su teléfono. Era Carolina. Eduardo sintió una punzada de culpa mientras rechazaba la llamada. ¿Todo bien?, preguntó Larisa, su preocupación evidente. Eduardo forzó una sonrisa. Sí, solo, asuntos personales. Larisa asintió, comprensiva. Debe ser difícil, equilibrar todo. A veces, admitió Eduardo, sintiéndose repentinamente vulnerable. A veces me pregunto si he tomado las decisiones correctas en mi vida. Larisa lo miró directamente a los ojos. Creo que nunca es tarde para hacer lo que realmente queremos, Eduardo. El aire entre ellos parecía cargado de electricidad. Eduardo se encontró inclinándose aún más cerca, atraído por una fuerza que no podía, o no quería, resistir. Larisa, yo. Comenzó de nuevo, su voz apenas un susurro. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Era su asistente, con noticias urgentes sobre un proyecto. El momento se rompió, pero la tensión permaneció. Mientras Larisa se excusaba para salir, Eduardo la siguió con la mirada, consciente de que algo fundamental había cambiado. Esa noche, mientras conducía de vuelta a casa, Eduardo no podía dejar de pensar en Larisa, en la forma en que lo hacía sentir vivo de nuevo. La culpa y el deseo luchaban en su interior, creando una tormenta de emociones que amenazaba con consumirlo. Al llegar a la mansión, Carolina lo esperaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Día difícil?, preguntó ella. Eduardo asintió, incapaz de mirarla directamente. Sí, muy ocupado, murmuró, consciente de que cada palabra lo alejaba más de la mujer con la que había compartido su vida. Mientras se preparaba para dormir, Eduardo sabía que estaba al borde de un precipicio. El deseo de estar con Larisa crecía cada día, amenazando con arrasar con todo lo que había construido. En la oscuridad de su habitación, con Carolina dormida a su lado, Eduardo tomó una decisión. Mañana, se dijo, mañana cambiaría todo. Con esa resolución, cerró los ojos, su mente llena de imágenes de Larisa y de un futuro que aún no se atrevía a imaginar completamente. La noche avanzaba, y con ella, la certeza de que el mundo de Eduardo Monteiro estaba a punto de dar un giro irreversible. El magnate que lo tenía todo estaba a punto de arriesgarlo todo por una pasión que creía olvidada. Y mientras la ciudad dormía, el destino tejía sus hilos, preparando el escenario para un drama que cambiaría vidas para siempre. Al llegar a la oficina, Eduardo encontró a Larisa ya trabajando en su escritorio. Su presencia lo llenó de una emoción que hacía años no sentía. «Buenos días, Larisa», dijo, su voz traicionando un ligero temblor. Ella levantó la mirada, sonriendo. «Buenos días, Eduardo. ¿Todo bien? Te noto diferente». Eduardo respiró hondo. «Necesito hablar contigo. En privado». Larisa asintió, siguiéndolo a su oficina. Una vez dentro, Eduardo cerró la puerta y se volvió hacia ella, su corazón martilleando en su pecho. «Larisa, yo». Comenzó, pero las palabras se atascaron en su garganta. Ella dio un paso hacia él, sus ojos llenos de una mezcla de expectativa y preocupación. «¿Qué sucede, Eduardo?» En ese momento, todas las barreras que Eduardo había construido se derrumbaron. «No puedo seguir fingiendo. Estos últimos meses contigo han sido los más vivos que he sentido en años. Yo creo que me he enamorado de ti». El silencio que siguió pareció eterno. Larisa lo miró,
sus ojos se agrandaron por la sorpresa y algo más, ¿deseo? Eduardo, susurró ella finalmente, yo también he sentido algo. Pero tu esposa. Lo sé, interrumpió Eduardo, la culpa y el deseo luchando en su interior. Pero no puedo negar lo que siento. Contigo, me siento vivo de nuevo. Dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ellos. La tensión en el aire era palpable. Justo cuando parecía que iban a besarse, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Carolina estaba allí, su rostro una máscara de shock y dolor. ¿Eduardo? Su voz era apenas un susurro roto. El mundo pareció detenerse. Eduardo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Carolina, yo. Comenzó, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. Carolina miró de Eduardo a Larisa, la comprensión y el dolor llenando sus ojos. ¿Cómo pudiste?, susurró, las lágrimas comenzando a caer. Larisa dio un paso atrás, la culpa evidente en su rostro. Señora Monteiro, lo siento, yo. Cállate, gritó Carolina, su voz quebrándose. Se volvió hacia Eduardo, el dolor transformándose en ira. ¿Es esto lo que querías? ¿Destruir todo lo que teníamos por esto? Eduardo se quedó paralizado, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. El silencio en la oficina era ensordecedor, roto solo por los sollozos ahogados de Carolina. Carolina, por favor, déjame explicarte, intentó Eduardo, dando un paso hacia su esposa. Pero Carolina retrocedió, como si su toque fuera veneno. No hay nada que explicar. Lo he visto todo. Con una última mirada de desprecio, Carolina salió corriendo de la oficina, dejando a Eduardo y Larisa en un silencio cargado de culpa y confusión. Eduardo se desplomó en su silla, la realidad de lo que acababa de suceder golpeándolo con fuerza. Larisa permaneció de pie, inmóvil, la culpa escrita en cada línea de su rostro. Yo, debería irme, murmuró finalmente Larisa, moviéndose hacia la puerta. Eduardo la miró, atrapado entre el deseo de detenerla y la necesidad de ir tras Carolina. Larisa, yo. Ella se detuvo en la puerta, volviéndose para mirarlo una última vez. Lo siento, Eduardo. Realmente lo siento. Y con eso, se fue, dejando a Eduardo solo con el peso de sus decisiones. Mientras la oficina volvía lentamente a la vida fuera de su puerta, Eduardo permaneció sentado, su mundo desmoronándose a su alrededor. Sabía que tenía que ir tras Carolina, tratar de explicar, de arreglar las cosas. Pero una parte de él, una parte que se negaba a callar, seguía pensando en Larisa. El magnate que lo tenía todo ahora se enfrentaba a la posibilidad de perderlo todo. Y mientras el sol ascendía en el cielo, bañando la ciudad en una luz implacable, Eduardo Monteiro se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Carolina, susurró Eduardo, su voz quebrándose ligeramente. Ella levantó la mirada, sus ojos enrojecidos por el llanto. ¿Has venido a recoger tus cosas?, preguntó con voz áspera. Eduardo se acercó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper el frágil equilibrio entre ellos. No, yo quiero hablar. Explicarte. Carolina soltó una risa amarga. ¿Explicar qué, Eduardo? ¿Cómo te enamoraste de una mujer que podría ser tu hija? ¿Cómo planeabas desechar 15 años de matrimonio? Sus palabras golpearon a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Se dejó caer en el sillón frente a ella, hundiendo el rostro entre las manos. No lo planeé, murmuró. Simplemente, sucedió. Me sentí vivo de nuevo, Carolina. Sentí que tenía un propósito más allá de acumular riqueza y poder. Carolina lo miró, una mezcla de dolor y rabia en sus ojos. ¿Y yo? ¿Qué fui yo en todo esto? ¿Un trofeo que ya no brillaba lo suficiente? Eduardo levantó la mirada, enfrentando los ojos acusadores de su esposa. No, nunca fuiste eso. Eres la mujer con la que construí mi vida. Pero en algún momento, perdimos el rumbo. Nos convertimos en extraños viviendo en la misma casa de lujo.
Un silencio pesado cayó entre ellos. Carolina se levantó, caminando hacia la ventana. Su silueta se recortaba contra las luces de la ciudad. ¿Qué quieres, Eduardo?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Eduardo se puso de pie, acercándose a ella pero sin tocarla. No lo sé, admitió. Parte de mí quiere correr hacia Larisa, hacia esa sensación de novedad y emoción. Pero otra parte. Se detuvo, incapaz de continuar. Carolina se giró para mirarlo, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. ¿Y la otra parte?, presionó. Eduardo tomó una respiración profunda. La otra parte sabe que tenemos una historia, una vida juntos. Que a pesar de todo, hay un amor que no se borra fácilmente. Carolina lo miró fijamente, buscando la verdad en sus ojos. Entonces, ¿qué propones? Eduardo cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Cuando los abrió, su mirada estaba llena de determinación. Te propongo un ultimátum, dijo con voz firme. Podemos divorciarnos, separar nuestras vidas y seguir caminos diferentes. Se detuvo, tomando las manos de Carolina entre las suyas. O podemos intentar reconstruir lo que teníamos. Volver a enamorarnos, recordar por qué nos casamos en primer lugar. Pero si elegimos esto último, necesito que entiendas que no será fácil. Que habrá días en los que la tentación de lo nuevo, de Larisa, me atormentará. Carolina retiró sus manos suavemente, sus ojos reflejando una tormenta de emociones. ¿Y esperas que acepte eso? ¿Vivir sabiendo que en cualquier momento podrías volver a caer? Eduardo asintió lentamente. Es la verdad, Carolina. No. Puedo prometerte que será perfecto, pero puedo prometerte que lo intentaré con todas mis fuerzas. El silencio volvió a caer entre ellos, cargado de tensión y posibilidades. Carolina dio un paso atrás, creando distancia física entre ellos. Necesito tiempo, dijo finalmente. Tiempo para pensar, para decidir si puedo vivir con ese ultimátum. Eduardo asintió, respetando su decisión. Lo entiendo. Tomaré algunas cosas y me quedaré en un hotel por unos días. Cuando estés lista para hablar, estaré aquí. Mientras Eduardo subía las escaleras para recoger algunas pertenencias, el peso de sus acciones y decisiones lo aplastaba. Sabía que, sin importar el resultado, nada volvería a ser igual. El magnate que una vez tuvo el mundo a sus pies ahora se enfrentaba a la posibilidad de perderlo todo, o de reconstruir algo aún más valioso desde las cenizas de su error. La noche cayó sobre la mansión Monteiro, envolviendo en sombras a dos almas atormentadas, cada una luchando con sus propios demonios y deseos. Y mientras Eduardo salía por la puerta principal, una pregunta quedaba flotando en el aire: ¿sería este el fin de su historia juntos, o el doloroso comienzo de un nuevo capítulo? Una tarde lluviosa, Carolina finalmente tomó una decisión. Con manos temblorosas, marcó el número de Eduardo. Carolina, respondió él al primer timbre, su voz una mezcla de alivio y ansiedad. Necesitamos hablar, dijo ella, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. Ven a casa. Horas más tarde, Eduardo cruzaba el umbral de la mansión. Carolina lo esperaba en el salón, su figura erguida y decidida. He pensado mucho, comenzó ella, sin preámbulos. Sobre nosotros, sobre el futuro, sobre lo que quiero en la vida. Eduardo asintió, conteniendo el aliento. ¿Y? Carolina lo miró directamente a los ojos, su mirada cargada de emociones contenidas. No puedo vivir así, Eduardo. No puedo estar en un matrimonio donde soy la segunda opción, donde cada día me pregunto si hoy será el día en que decidas irte con ella. El corazón de Eduardo se hundió, pero antes de que pudiera hablar, Carolina continuó: por eso, he decidido irme. ¿Qué? La palabra salió como un jadeo de los labios de Eduardo. Carolina, por favor, podemos intentarlo, puedo cambiar. Ella levantó una mano, silenciándolo. No, Eduardo. Ya no se trata de ti o de lo que puedas hacer. Se trata de mí.
de lo que necesito y merezco. Se acercó a él, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y determinación. Durante años, fui la esposa perfecta del magnate Eduardo Monteiro. Ahora necesito descubrir quién es Carolina, sin ti. Eduardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿A dónde irás? Lejos, respondió ella. A un lugar donde pueda empezar de nuevo, sin la sombra de nuestra historia. El silencio cayó entre ellos, pesado y cargado de emociones no dichas. Finalmente, Eduardo habló, su voz quebrada: lo siento, Carolina. Por todo. Nunca quise hacerte daño. Ella sonrió tristemente. Lo sé. Pero a veces, el amor no es suficiente. Con pasos decididos, Carolina se dirigió hacia la puerta, donde varias maletas ya estaban preparadas. Eduardo la siguió, impotente. ¿Esto es un adiós definitivo?, preguntó, el miedo evidente en su voz. Carolina se detuvo en el umbral, volviéndose para mirarlo una última vez. No lo sé, Eduardo. El tiempo lo dirá. Pero por ahora, necesito encontrarme a mí misma, lejos de todo esto. Y con esas palabras, Carolina cruzó la puerta, dejando atrás la mansión, su vida de lujos, y al hombre con el que había compartido 15 años de su vida. Eduardo se quedó allí, inmóvil, viendo cómo el taxi se alejaba bajo la lluvia. La realidad de lo que acababa de suceder lo golpeó con fuerza. Había perdido a Carolina, tal vez para siempre, y ahora se enfrentaba a un futuro incierto y solitario. Mientras la noche caía sobre la mansión Monteiro, Eduardo se dio cuenta de que su vida había cambiado irrevocablemente. La decisión de Carolina de buscar su propio camino lo dejaba en un limbo emocional, atrapado entre el arrepentimiento por lo perdido y la incertidumbre de lo que vendría. En la soledad de la gran casa, Eduardo se preguntó si alguna vez podría recuperar lo que había perdido, o si este era el precio que debía pagar por sus acciones. La lluvia seguía cayendo afuera, como un eco de las lágrimas no derramadas que amenazaban con ahogarlo. Una noche, en la terraza de un lujoso ático recién adquirido, Eduardo y Larisa celebraban su más reciente triunfo empresarial. El champán fluía libremente mientras la ciudad brillaba a sus pies. «Por nosotros», exclamó Larisa, alzando su copa. «Por el futuro rey y reina de los negocios». Eduardo sonrió, chocando su copa con la de ella. «Por nosotros», repitió, pero su voz carecía del entusiasmo de Larisa. Ella lo notó, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Qué pasa, cariño? Deberías estar eufórico. Acabamos de cerrar el trato del siglo». Eduardo suspiró, mirando hacia el horizonte. «Lo estoy, es solo que». «¿Qué?», presionó Larisa, acercándose a él. «¿Sigues pensando en ella?». El silencio de Eduardo fue respuesta suficiente. Larisa bufó, alejándose bruscamente. «Han pasado meses, Eduardo. Creí que ya lo había superado». Eduardo se volvió hacia ella, sus ojos reflejando una mezcla de culpa y frustración. «No es tan simple, Larisa. Carolina fue parte de mi vida durante 15 años. No puedo simplemente borrarla de mi mente». Larisa lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de celos y determinación. «Entonces déjame ayudarte a olvidar», susurró, acercándose seductoramente. Antes de que Eduardo pudiera responder, ella lo besó apasionadamente. Por un momento, se dejó llevar, pero luego se apartó suavemente. «Larisa, yo». Ella puso un dedo sobre sus labios, silenciándolo. «Shh, no digas nada. Solo vive el momento, Eduardo. Conmigo, puedes tenerlo todo: éxito, pasión, juventud. ¿Qué más podrías desear?». Eduardo miró a la hermosa joven frente a él, tratando de sentir la emoción y el deseo que lo habían llevado a arriesgar todo por ella. Pero en lo profundo de su ser, una voz persistente le susurraba que algo faltaba. «Tienes razón», dijo finalmente, forzando una sonrisa. «Tenemos todo lo que podríamos desear». Larisa sonrió triunfante, jalándolo hacia el interior del ático. «Ven, celebremos como se debe».
Mientras seguía a Larisa, Eduardo echó una última mirada a la ciudad. En algún lugar ahí afuera, Carolina estaba viviendo su nueva vida, lejos de él. La punzada de arrepentimiento que sintió fue rápidamente ahogada por el sonido de la música y las risas que emanaban del interior. Las horas pasaron en un torbellino de champán, música y cuerpos entrelazados. Eduardo se dejó llevar, tratando de convencerse de que esta era la vida que siempre había deseado. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Carolina, una mezcla de reproche y tristeza en su mirada. Ya entrada la madrugada, mientras Larisa dormía a su lado, Eduardo se levantó silenciosamente y salió a la terraza. La ciudad comenzaba a despertar, los primeros rayos del sol tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Parado allí, rodeado de lujo y con una mujer hermosa en su cama, Eduardo Monteiro se dio cuenta de que nunca se había sentido tan solo. El vacío en su pecho, lejos de llenarse con fiestas y éxitos, parecía crecer cada día. Mientras el sol ascendía en el horizonte, iluminando la ciudad que una vez creyó tener a sus pies, Eduardo se preguntó si había cometido el error más grande de su vida. Y en ese momento de claridad, se dio cuenta de que todo el dinero y el éxito del mundo no podían comprar lo que realmente anhelaba, paz y verdadera felicidad. Se levantó, preparándose una taza de café en la pequeña cocina. Mientras miraba por la ventana, sus pensamientos vagaron hacia Eduardo, como lo hacían a menudo. Sacudió la cabeza, tratando de alejar esos recuerdos. Basta ya, se dijo a sí misma. Es hora de seguir adelante. Con determinación, Carolina se vistió y salió a la calle. El bullicio de la ciudad la envolvió mientras caminaba hacia la agencia de empleo. Hoy era el día en que finalmente daría el paso para reintegrarse al mundo laboral. Al entrar en la agencia, una joven recepcionista la recibió con una sonrisa. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? Carolina tomó una respiración profunda. Buenos días. Estoy buscando trabajo. Ha pasado mucho tiempo desde que trabajé por última vez. La recepcionista asintió comprensivamente. No se preocupe, estamos aquí para ayudarla. ¿Tiene alguna experiencia laboral previa? Carolina dudó por un momento. Bueno, yo fui la esposa de un empresario durante 15 años. Me encargaba de organizar eventos, manejar la agenda social, ese tipo de cosas. La recepcionista la miró con curiosidad. Entiendo. Eso puede ser muy valioso en ciertos campos. ¿Ha considerado trabajar en organización de eventos o relaciones públicas? Carolina sintió una chispa de esperanza. La verdad es que no, pero suena interesante. Mientras discutían las opciones, Carolina sintió que un nuevo mundo de posibilidades se abría ante ella. Por primera vez en meses, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Al salir de la agencia, con una lista de potenciales empleadores y entrevistas programadas, Carolina se sentía revitalizada. Decidió celebrar su pequeña victoria tomando un café en una cafetería cercana. Sentada allí, observando el ir y venir de la gente, Carolina reflexionó sobre su viaje. El dolor de la separación aún estaba presente, pero ya no la consumía como antes. Disculpe, dijo una voz a su lado. Carolina levantó la mirada para ver a un hombre de mediana edad sonriéndole amablemente. ¿Está ocupado este asiento? Por un momento, Carolina dudó. Pero algo en la cálida sonrisa del hombre la hizo asentir. No, adelante. Gracias, dijo él, sentándose. Soy Miguel. ¿Viene aquí a menudo? Carolina sonrió ligeramente. Carolina. Y no, es mi primera vez aquí. Mientras conversaban, Carolina se sorprendió de lo fácil que era hablar con este extraño. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró riendo y disfrutando de una conversación sin la sombra de su pasado acechando cada palabra. Al despedirse, Miguel le entregó una tarjeta. Ha sido un placer, Carolina. Si alguna vez quiere tomar otro café, o simplemente charlar, llámeme. Carolina tomó la tarjeta, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Gracias, Miguel.
Lo haré. Mientras caminaba de vuelta a su apartamento, Carolina se dio cuenta de que, por primera vez desde que dejó la mansión Monteiro, se sentía verdaderamente optimista sobre el futuro. El camino por delante aún era incierto, pero ya no lo veía con miedo, sino con anticipación. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Carolina miró la tarjeta de Miguel y sonrió. No sabía si lo llamaría o no, pero el simple hecho de tener la opción, de sentir que su vida volvía a abrirse a nuevas posibilidades, era emocionante. Se acostó, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en meses. Mientras el sueño la invadía, Carolina se dio cuenta de que, poco a poco, estaba reconstruyendo su vida. Y esta vez, lo estaba haciendo en sus propios términos. Una tarde, mientras organizaba los detalles de un evento benéfico, su teléfono sonó. Era Miguel. Carolina, ¿cómo estás? Su voz cálida la hizo sonreír involuntariamente. Miguel, qué sorpresa. Estoy bien, trabajando mucho. ¿Y tú? Bien, gracias. Escucha, hay una exposición de arte en el Centro Cultural este fin de semana. Me preguntaba si te gustaría ir conmigo. Carolina sintió un aleteo en el estómago, una mezcla de emoción y nerviosismo que hacía mucho no sentía. Después de un momento de duda, respondió, me encantaría, Miguel. Gracias por invitarme. El sábado llegó, y Carolina se encontró frente al espejo, arreglándose con un cuidado que había olvidado. Se puso un vestido sencillo pero elegante, un regalo que se había hecho a sí misma con su primer sueldo. Al llegar al centro cultural, vio a Miguel esperándola con una sonrisa. ¿Te ves hermosa, Carolina?, dijo, ofreciéndole su brazo. Mientras recorrían la exposición, Carolina se sorprendió de lo cómoda que se sentía. Miguel era atento, inteligente, y tenía una forma de ver el arte que la fascinaba. Frente a un cuadro particularmente impactante, Carolina se detuvo, sintiendo una conexión inexplicable con la obra. Es hermoso, ¿verdad?, comentó Miguel, observando su reacción. Sí, es como si capturara exactamente cómo me he sentido estos últimos meses. La lucha, el dolor, pero también la esperanza. Miguel la miró con intensidad. Carolina, hay algo en ti, una fuerza, una resiliencia. Me intrigas. Ella se volvió hacia él, sintiendo un nudo en la garganta. Miguel, hay mucho que no sabes sobre mí, sobre mi pasado. Él tomó suavemente su mano. No necesito saber todo ahora. Lo que veo frente a mí es una mujer extraordinaria, y me gustaría conocerla mejor, si me lo permites. Carolina sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía por quien era ahora, no por su pasado o su conexión con Eduardo. Me gustaría eso, susurró. Mientras salían de la exposición, caminando bajo el cielo estrellado, Carolina sintió que algo nuevo y emocionante comenzaba a florecer en su vida. La sombra de Eduardo y su pasado aún estaba ahí, pero ya no dominaba su presente. De repente, se detuvieron frente a una fuente iluminada. Miguel se volvió hacia ella, sus ojos brillando con una mezcla de ternura y admiración. Carolina, sé que nos conocemos hace poco, pero siento que hay algo especial aquí. No quiero apresurar las cosas, pero tampoco quiero dejar pasar esta oportunidad. ¿Estarías dispuesta a explorar lo que podría haber entre nosotros? El corazón de Carolina latía con fuerza. Por un momento, el recuerdo de Eduardo amenazó con abrumarla, pero lo apartó con determinación. Esta era su vida ahora, su oportunidad de ser feliz en sus propios términos. Sí, Miguel, respondió con una sonrisa temblorosa. Me gustaría mucho eso. Mientras se inclinaban el uno hacia el otro, sus labios encontrándose en un beso suave y lleno de promesas, Carolina sintió que un capítulo de su vida se cerraba definitivamente, mientras otro, lleno de posibilidades, se abría ante ella. La noche los envolvió, la ciudad vibrando a su alrededor, testigo silencioso de este nuevo comienzo. Y aunque el futuro era incierto, Carolina se sintió, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente esperanzada y lista para enfrentar lo que viniera,
con la fuerza que había descubierto en sí misma y la posibilidad de un nuevo amor a su lado. Se levantó con dificultad y se dirigió al balcón, observando la ciudad que se extendía ante él. A pesar de su éxito aparente, una sensación de inquietud lo carcomía por dentro. ¿Eduardo? La voz somnolienta de Larisa lo sacó de sus pensamientos. ¿Qué haces despierto tan temprano? Él se volvió hacia ella, notando por primera vez las ojeras bajo sus ojos, el maquillaje corrido de la noche anterior. Solo, pensaba. Larisa se acercó, envolviéndolo en un abrazo. ¿En qué? ¿En la fusión que estamos planeando? Eduardo suspiró. No, en realidad, estaba pensando en mi vida, en lo que he hecho. Larisa se tensó visiblemente. Eduardo, no empieces de nuevo con eso. Tienes todo lo que podrías desear. Somos la pareja más envidiada de la ciudad. ¿Lo somos?, preguntó Eduardo, apartándose suavemente. ¿O solo somos dos personas tratando desesperadamente de llenar un vacío con fiestas y negocios? Los ojos de Larisa se llenaron de furia. ¿Cómo te atreves? He dado todo por ti, por nosotros. ¿Acaso no es suficiente? Eduardo la miró, sintiendo una mezcla de culpa y frustración. Larisa, lo siento. Es solo que, a veces me pregunto si todo esto tiene sentido. Si soy feliz realmente. ¿Feliz?, escupió Larisa. Tienes éxito, poder, una mujer hermosa a tu lado. ¿Qué más podrías querer? En ese momento, la respuesta golpeó a Eduardo con una claridad que lo dejó sin aliento. Paz. Quiero paz. Larisa lo miró como si lo viera por primera vez. No puedo creer lo que estoy oyendo. ¿Estás diciendo que yo no te hago feliz? Eduardo cerró los ojos, sintiendo el peso de sus decisiones. No es eso, Larisa. Es todo. Esta vida, este constante afán de más y más. Estoy cansado. ¿Cansado? Larisa soltó una risa amarga. Pues descansa, Eduardo. Tómate un día libre. Pero no te atrevas a culparme por tus crisis existenciales. Con eso, se dio la vuelta y se encerró en el dormitorio, dejando a Eduardo solo con sus pensamientos. Él se volvió nuevamente hacia la ciudad, sintiendo que algo fundamental había cambiado dentro de él. Por primera vez en meses, se permitió pensar en Carolina, preguntándose qué estaría haciendo, si habría encontrado la felicidad que él tan desesperadamente buscaba. Sacando su teléfono, abrió su lista de contactos y se detuvo en el nombre de Carolina. Su dedo se cernió sobre el botón de llamada, temblando ligeramente. ¿Debería llamarla? ¿Intentar arreglar las cosas? ¿O era demasiado tarde? El sonido de algo rompiéndose en el dormitorio lo sacó de su trance. Larisa estaba teniendo uno de sus arranques de ira. Eduardo miró una vez más el nombre de Carolina en su teléfono, luego hacia la puerta del dormitorio. En ese momento, se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Cualquier decisión que tomara ahora cambiaría el curso de su vida para siempre. Con el corazón latiendo fuertemente, Eduardo tomó una decisión. Inspiró profundamente, preparándose para las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. Larisa, llamó, su voz débil. No hubo respuesta. Eduardo se apoyó contra la pared, su visión borrosa. El dolor en su pecho se intensificó, y de repente, el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Cayó al suelo con un golpe sordo. Eduardo. El grito de Larisa sonó distante, como si viniera de muy lejos. Mientras la oscuridad lo envolvía, Eduardo tuvo un último pensamiento coherente: Carolina. Quería verla una vez más, decirle cuánto lo sentía. Horas más tarde, Eduardo despertó en una cama de hospital, el pitido constante de las máquinas llenando la habitación. Abrió los ojos lentamente, desorientado. ¿Dónde?, murmuró. «Estás en el hospital», respondió una voz familiar. Eduardo giró la cabeza para ver a Carolina sentada junto a su cama, sus ojos llenos de preocupación. «Carolina», susurró,
creyendo que estaba alucinando. ¿Eres tú realmente? Ella asintió, tomando su mano suavemente. Sí, Eduardo. Larisa me llamó. Tuviste un ataque al corazón. La realidad de la situación golpeó a Eduardo como un tren. ¿Yo, casi muero? Carolina asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Los médicos dicen que fue por estrés y excesos. Eduardo, ¿qué has estado haciendo contigo mismo? Eduardo cerró los ojos, sintiendo el peso de sus decisiones. Perdí el rumbo, Carolina. Después de que te fuiste, yo me perdí. Un silencio cargado de emociones llenó la habitación. Finalmente, Carolina habló. Eduardo, no vine aquí para juzgarte. Vine porque, a pesar de todo, me importas. Pero necesitas hacer cambios en tu vida. Eduardo la miró, viendo la fuerza y la compasión en sus ojos. Lo sé. Y quiero hacerlo. Pero no sé por dónde empezar. Carolina apretó su mano suavemente. Empieza por cuidarte. Por recordar quién eras antes de que el dinero y el poder lo fueran todo. En ese momento, Larisa entró en la habitación, deteniéndose en seco al ver a Carolina. «Oh, estás despierto», dijo, su voz tensa. Eduardo miró de Carolina a Larisa, sintiendo el peso de sus decisiones pasadas. «Larisa, yo». Pero antes de que pudiera continuar, Larisa lo interrumpió. «No digas nada, Eduardo. Creo que los tres sabemos que esto», hizo un gesto entre ella y Eduardo, «se acabó». Con eso, Larisa salió de la habitación, dejando a Eduardo y Carolina solos nuevamente. «Lo siento», murmuró Eduardo. «Por todo». Carolina lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión. «Lo sé. Pero ahora no es momento para disculpas. Es momento de sanar, Eduardo. De todos los modos posibles». Mientras yacía allí, Eduardo se dio cuenta de que este susto de muerte era también una oportunidad. Una oportunidad para redefinir su vida, para encontrar un propósito más allá del dinero y el poder. «Carolina», dijo suavemente, «¿crees que algún día podrás perdonarme?» Ella lo miró, una pequeña sonrisa en sus labios. «Tal vez. Pero primero, tienes que perdonarte a ti mismo». Mientras el sol se ponía fuera de la ventana del hospital, Eduardo sintió, por primera vez en mucho tiempo, un rayo de esperanza. El camino hacia la redención sería largo y difícil, pero al menos ahora sabía por dónde empezar. Una tarde, mientras Eduardo miraba por la ventana de su habitación, Carolina entró, su rostro mostrando una mezcla de nerviosismo y determinación. «Eduardo», dijo suavemente, «hay algo que necesito decirte». Él se volvió hacia ella, notando inmediatamente la tensión en su voz. «¿Qué sucede, Carolina? ¿Está todo bien?» Ella tomó una respiración profunda, sus manos temblando ligeramente. «Eduardo, yo estoy embarazada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo la miró fijamente, su mente tratando de procesar la información. «¿Embarazada?», repitió, su voz apenas un susurro. «Pero, ¿cómo?» «Quiero decir, nosotros». Carolina se sentó en la silla junto a la cama, sus ojos nunca dejando los de Eduardo. «Son gemelos, Eduardo. Y son tuyos. De nuestra última noche juntos, antes de que me fuera». Eduardo sintió que el mundo se detenía. Gemelos. Iba a ser padre. La magnitud de la noticia lo golpeó con fuerza. «Carolina, yo no sé qué decir», balbuceó, su mente un torbellino de emociones. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» Ella bajó la mirada, sus ojos llenándose de lágrimas. «Al principio, no estaba segura. Y luego, cuando lo confirmé, tú estabas con Larisa. No quería complicar más las cosas». Eduardo extendió su mano, tomando la de Carolina. «Lo siento tanto. Debí haber estado ahí para ti, para ellos». Carolina lo miró, una mezcla de dolor y esperanza en sus ojos. «Eduardo, no te estoy diciendo esto para obligarte a nada.
He aprendido a ser independiente, a cuidar de mí misma. Puedo cuidar de estos bebés también. Eduardo sintió una oleada de admiración por la fuerza de Carolina. Lo sé. Eres la mujer más fuerte que conozco. Pero Carolina, si me lo permites, quiero ser parte de esto. Quiero ser un padre para nuestros hijos. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Carolina ahora. Eduardo, has cambiado tanto en tan poco tiempo. ¿Cómo puedo estar segura de que esto no es solo otra fase? Eduardo apretó su mano, su voz llena de convicción. Porque casi perder la vida me ha hecho darme cuenta de lo que realmente importa. Tú, nuestros hijos, la familia que podríamos ser. Si me das la oportunidad, pasaré cada día demostrándote que he cambiado, que puedo ser el hombre que tú y nuestros hijos merecen. Carolina lo miró fijamente, buscando la verdad en sus ojos. Después de un momento que pareció una eternidad, asintió lentamente. Está bien, Eduardo. Podemos intentarlo. Pero las cosas tienen que ser diferentes esta vez. No más mentiras, no más engaños. Tenemos que pensar en los bebés ahora. Eduardo asintió, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. Te lo prometo, Carolina. Haré todo lo que esté en mi poder para ser el mejor padre y compañero que pueda ser. Mientras el sol se ponía fuera de la ventana del hospital, bañando la habitación en un cálido resplandor dorado, Eduardo y Carolina se miraron, conscientes de que estaban al borde de un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo lleno de desafíos, pero también de esperanza y la promesa de un nuevo comienzo. Eduardo colocó suavemente su mano sobre el vientre de Carolina, sintiendo por primera vez la conexión con sus hijos no nacidos. En ese momento, supo que haría cualquier cosa para proteger y amar a su familia, sin importar los obstáculos que pudieran enfrentar. Una tarde, mientras organizaba el pequeño espacio que había designado como estudio en su apartamento, Carolina se detuvo frente a un lienzo en blanco. Sus manos, manchadas de pintura de proyectos anteriores, temblaban ligeramente mientras sostenía un pincel. Vamos, Carolina, se murmuró a sí misma. Puedes hacer esto. Con un suspiro profundo, comenzó a pintar. Los colores fluían de su pincel, creando formas y patrones que reflejaban las emociones turbulentas en su interior. Horas pasaron sin que se diera cuenta, completamente absorta en su creación. El sonido del timbre la sacó de su trance creativo. Dejando el pincel a un lado, se dirigió a la puerta, sorprendida al encontrar a Miguel del otro lado. Miguel, dijo, una mezcla de alegría y nerviosismo en su voz. No esperaba verte hoy. Él le sonrió cálidamente, aunque sus ojos mostraban una pizca de preocupación. Pensé en pasar a ver cómo estabas. Has estado un poco distante últimamente. Carolina se hizo a un lado, invitándolo a entrar. Lo siento, he estado ocupada. Miguel entró, sus ojos inmediatamente atraídos por el lienzo en el estudio. Carolina, esto es increíble. Ella se sonrojó, siguiendo su mirada. Gracias. Es solo algo en lo que he estado trabajando. Miguel se acercó al lienzo, estudiándolo detenidamente. Es poderoso. Puedo sentir tanta emoción en cada pincelada. Es como si hubieras plasmado tu alma en el lienzo. Carolina sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Supongo que es exactamente lo que he hecho. Miguel se volvió hacia ella, su expresión seria. Carolina, sé que algo ha cambiado. Puedo sentirlo. ¿Quieres hablar de ello? Ella tomó una respiración profunda, sabiendo que este momento llegaría tarde o temprano. Miguel, yo, estoy embarazada. El silencio que siguió fue pesado. Miguel la miró, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Oh, dijo finalmente. Y el padre es Eduardo, confirmó Carolina suavemente. Mi ex marido. Miguel asintió lentamente, procesando la información. Entiendo. ¿Y qué significa esto para nosotros? Carolina sintió que su corazón se apretaba. Miguel,
lo siento tanto. Nunca quise lastimarte. Tú has sido un rayo de luz en mi vida cuando más lo necesitaba. Pero tu corazón aún pertenece a Eduardo, completó Miguel, una sonrisa triste en sus labios. Carolina asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. Lo siento. De verdad lo siento. Miguel se acercó a ella, tomando suavemente sus manos. No te disculpes por seguir tu corazón, Carolina. Estos meses contigo han sido un regalo. Y aunque duele, estoy feliz de haber sido parte de tu viaje. Se miraron por un momento, una comprensión silenciosa pasando entre ellos. Luego, con un último apretón de manos, Miguel se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Carolina, eres una artista increíble. No dejes que nada te impida compartir tu don con el mundo. Con eso, se fue, dejando a Carolina sola con sus pensamientos y emociones. Volviendo a su estudio, Carolina miró el lienzo que había creado. En él, vio reflejados todos los altibajos de su vida reciente, el dolor de la separación, la emoción de un nuevo comienzo, la sorpresa del embarazo, y la esperanza de un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Con una nueva determinación, tomó otro lienzo en blanco. Esta vez, cuando comenzó a pintar, lo hizo con un propósito claro. Cada pincelada era una promesa a sí misma y a sus hijos por nacer, una promesa de fuerza, de amor, y de un futuro brillante, sin importar los desafíos que pudieran enfrentar. Mientras el sol se ponía fuera de su ventana, Carolina sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba exactamente donde necesitaba estar. Con sus manos manchadas de pintura y su corazón lleno de amor por los bebés que crecían en su interior, supo que había encontrado su verdadero camino. El intercomunicador sonó, sobresaltándolo. Señor Monteiro, el consejo está esperando en la sala de juntas, anunció su asistente. Eduardo suspiró profundamente. Gracias, María. Estaré allí en un momento. Se levantó lentamente, ajustando su corbata frente al espejo. Su reflejo le devolvió una mirada cansada, pero determinada. Había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas. Al entrar en la sala de juntas, el silencio cayó sobre los ejecutivos reunidos. Eduardo tomó su lugar en la cabecera de la mesa, consciente de las miradas escrutadoras sobre él. Señores, comenzó, su voz firme a pesar de su nerviosismo interno, los he reunido hoy para discutir el futuro de nuestra empresa. Uno de los ejecutivos, Ramírez, se inclinó hacia adelante. Eduardo, corren rumores de que estamos en problemas financieros. ¿Es cierto? Eduardo asintió lentamente. Lamentablemente, sí. Las últimas fusiones y adquisiciones no han dado los resultados esperados. Además, mi comportamiento reciente ha afectado negativamente nuestra imagen pública. Un murmullo de descontento recorrió la sala. Otro ejecutivo, Fernández, habló. ¿Qué propones hacer al respecto, Eduardo? Nuestros accionistas están nerviosos. Eduardo tomó una respiración profunda. Propongo una reestructuración completa. Venderemos algunas de nuestras subsidiarias menos rentables y nos enfocaremos en nuestro negocio principal. Además, hizo una pausa, sabiendo que lo que diría a continuación cambiaría todo, renunciaré como CEO. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ejecutivos se miraron entre sí, sorprendidos. Pero Eduardo, intervino Ramírez, tú eres el alma de esta empresa. ¿Quién podría reemplazarte? Eduardo esbozó una pequeña sonrisa. He estado pensando en eso. Creo que María, mi asistente, está más que calificada para el puesto. Conoce la empresa mejor que nadie y tiene ideas frescas que podrían salvarnos. Las reacciones fueron mixtas. Algunos asintieron con aprobación, otros parecían escépticos. ¿Estás seguro de esto, Eduardo?, preguntó Fernández. Es un gran riesgo. Eduardo se levantó, mirando a cada uno de los presentes. Estoy seguro. He cometido errores, tanto personales como profesionales.
Es hora de que asuma la responsabilidad y haga lo correcto por la empresa y por todos ustedes. Mientras la reunión continuaba, discutiendo los detalles de la reestructuración, Eduardo sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que estaba tomando la decisión correcta, pero el futuro era incierto. Horas más tarde, exhausto pero decidido, Eduardo salió de la oficina. Al llegar a su auto, sacó su teléfono y marcó el número de Carolina. «Hola», respondió ella, su voz suave al otro lado de la línea. «Carolina», dijo Eduardo, su voz cargada de emoción, «he tomado algunas decisiones importantes hoy. ¿Podríamos vernos? Hay mucho de lo que quiero hablarte». Hubo una pausa antes de que Carolina respondiera. «Está bien, Eduardo. Te espero en el café de siempre en 1 hora». Mientras conducía hacia el encuentro, Eduardo sintió que estaba al borde de un nuevo capítulo en su vida. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo lo correcto. El sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Eduardo miró el horizonte, pensando en los gemelos que venían en camino y en la oportunidad de redención que se le presentaba. Con determinación, aceleró hacia su destino, listo para enfrentar lo que fuera que el destino le tuviera preparado. Al entrar, sus miradas se cruzaron. Carolina esbozó una pequeña sonrisa, pero Eduardo pudo ver la precaución en sus ojos. «Hola», dijo él suavemente, sentándose frente a ella. «Hola, Eduardo», respondió Carolina. «Te ves diferente». Eduardo asintió, pasándose una mano por el cabello. «Me siento diferente. Carolina, he tomado algunas decisiones importantes hoy». Ella lo miró con curiosidad. «Te escucho». Eduardo tomó una respiración profunda antes de comenzar. «He renunciado como CEO de la empresa. Voy a vender la mayoría de mis acciones y usar el dinero para establecer una fundación benéfica». Los ojos de Carolina se abrieron con sorpresa. «Eduardo, eso es inesperado. ¿Estás seguro de esto?» Él asintió con firmeza. «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Carolina, he pasado los últimos meses reflexionando sobre mis errores, sobre lo que realmente importa en la vida. Y me di cuenta de que quiero ser un hombre del que nuestros hijos puedan estar orgullosos». Carolina lo miró fijamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Eduardo, eso es hermoso, pero, ¿qué vas a hacer ahora?» Eduardo extendió su mano sobre la mesa, tomando suavemente la de Carolina. «Quiero estar ahí para ti y para nuestros hijos. Quiero ser el padre y el compañero que debía haber sido desde el principio. Si me das la oportunidad, por supuesto». Carolina permaneció en silencio por un momento, procesando sus palabras. Finalmente, habló. «Eduardo, aprecio lo que estás diciendo y haciendo. Pero han pasado tantas cosas entre nosotros. No puedo simplemente olvidar todo y volver a como éramos antes». Eduardo asintió, entendiendo. «Lo sé, y no te pido que lo hagas. Te pido que me des la oportunidad de demostrarte, día a día, que he cambiado. Que podemos construir algo nuevo, algo mejor». En ese momento, Carolina sintió un movimiento en su vientre. Instintivamente, llevó la mano de Eduardo hacia donde los bebés pateaban. «¿Lo sientes?», susurró ella, una sonrisa iluminando su rostro. Eduardo sintió que se le cortaba la respiración. «Sí», respondió, su voz quebrándose por la emoción. «Es increíble». Se miraron a los ojos, un momento de conexión profunda pasando entre ellos. «Eduardo», dijo Carolina suavemente, «no puedo prometerte nada. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Por nosotros y por nuestros hijos». Eduardo sintió que su corazón se hinchaba de esperanza. «Es todo lo que pido, Carolina. Una oportunidad». Mientras el sol se ponía fuera del café, bañando la escena en una luz dorada, Eduardo y Carolina se encontraron al borde de un nuevo comienzo. No sabían exactamente qué les depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, ambos sentían que estaban en el camino correcto.
Carolina entrelazó sus dedos con los de Eduardo, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Entonces, ¿qué sigue ahora? Eduardo le devolvió la sonrisa, sus ojos brillando con determinación y amor. Ahora, construimos nuestro futuro, juntos. Paso a paso. Mientras salían del café, caminando lado a lado en la suave luz del atardecer, ambos sintieron una mezcla de emoción y nerviosismo ante lo desconocido. Pero con sus manos unidas y el latido de sus hijos por nacer como una promesa constante, Eduardo y Carolina se enfrentaron al futuro con renovada esperanza y determinación. Vamos, mi amor, lo estás haciendo muy bien, susurró Eduardo, su voz temblorosa por la emoción y el nerviosismo. Carolina lo miró, sus ojos llenos de determinación y dolor. Eduardo, tengo miedo, admitió en un susurro entrecortado. Él se inclinó, besando suavemente su frente. Estoy aquí contigo. Somos un equipo, ¿recuerdas? Podemos hacer esto juntos. El médico entró en la habitación, su rostro serio pero amable. Bien, Carolina, es hora. Los bebés están listos para salir. Los siguientes minutos fueron una vorágine de emociones y sensaciones. Carolina gritaba y pujaba, mientras Eduardo la animaba constantemente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. De repente, el llanto de un bebé llenó la habitación. Es una niña, anunció el médico. Eduardo sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas mientras cortaba el cordón umbilical. Pero no había tiempo para celebrar, el segundo bebé estaba en camino. Vamos, Carolina, solo un poco más, alentó Eduardo, su voz quebrada por la emoción. Con un último esfuerzo hercúleo, Carolina dio a luz a su segundo hijo. Un niño, exclamó el médico. La habitación se llenó de llantos de bebés y sollozos de alegría. Eduardo besó a Carolina, sus lágrimas mezclándose. Lo hiciste, mi amor. Lo hicimos. Momentos después, con los bebés limpios y envueltos en mantas, la nueva familia se encontró reunida. Carolina sostenía a la niña, mientras Eduardo acunaba al niño en sus brazos. Son perfectos, susurró Carolina, su rostro resplandeciente a pesar del agotamiento. Eduardo asintió, incapaz de apartar la mirada de los pequeños rostros de sus hijos. ¿Cómo los llamaremos? Carolina sonrió suavemente. ¿Qué te parece Sofía para ella? Sofía, repitió Eduardo, saboreando el nombre. Es hermoso. ¿Y para él? ¿Mateo? Sofía y Mateo, dijo Carolina, probando los nombres. Es perfecto. Mientras sostenían a sus hijos, Eduardo y Carolina compartieron una mirada llena de amor y promesas silenciosas. Habían recorrido un largo y difícil camino para llegar a este momento, pero ahora, con sus bebés en brazos, sentían que todo había valido la pena. Carolina, dijo Eduardo suavemente, sé que hemos pasado por mucho, y que aún tenemos un largo camino por recorrer. Pero quiero que sepas que estoy comprometido con esto, con nosotros, con nuestra familia. Te amo, y amo a nuestros hijos más de lo que creí posible. Carolina sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. Yo también te amo, Eduardo. Y estoy lista para construir esta nueva vida juntos. Mientras el sol se alzaba sobre la ciudad, bañando la habitación del hospital en una suave luz dorada, la nueva familia Monteiro se abrazó, enfrentando el futuro con esperanza y amor. Sabían que habría desafíos por delante, pero también sabían que, juntos, podrían superar cualquier obstáculo. El llanto suave de Sofía y Mateo llenó la habitación, un recordatorio constante del milagro de la vida y del amor que los había traído a este momento. Eduardo y Carolina se miraron, sus corazones rebosantes de felicidad y gratitud por esta segunda oportunidad que la vida les había brindado. Eduardo observaba desde la cocina cómo Carolina ayudaba a los niños a soplar las velas del pastel. Su corazón se hinchó de orgullo y amor al ver a su familia reunida. Pide un deseo, papá, gritó Mateo, sus ojos brillando de emoción. Eduardo se acercó, sonriendo. ¿Saben? Ya tengo todo lo que podría desear justo aquí. Carolina lo miró, una sonrisa cómplice en sus labios.
Habían recorrido un largo camino juntos, superando obstáculos y reconstruyendo su relación día a día. Mientras los niños corrían a jugar con sus regalos, Eduardo tomó la mano de Carolina y la llevó al porche trasero. El atardecer pintaba el cielo de tonos cálidos, recordándoles aquel día en el café años atrás. Carolina, comenzó Eduardo, su voz temblando ligeramente, estos últimos años han sido los más felices de mi vida. Hemos construido algo hermoso juntos, algo que nunca creí posible después de todo lo que pasamos. Ella lo miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Eduardo, ¿qué estás diciendo? Él se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Carolina, sé que ya estuvimos casados antes, pero eso fue en otra vida. Ahora, quiero pedirte que te cases conmigo de nuevo. No como el hombre que era, sino como el hombre en el que me he convertido, el hombre que tú y nuestros hijos han ayudado a crear. Carolina jadeó, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Eduardo, yo. En ese momento, Sofía y Mateo aparecieron en la puerta, curiosos por la escena que se desarrollaba frente a ellos. ¿Mamá? ¿Papá?, preguntó Sofía, su voz llena de confusión y emoción. Eduardo y Carolina se volvieron hacia sus hijos, sonriendo a través de las lágrimas. Niños, dijo Eduardo suavemente, le estoy pidiendo a su mamá que se case conmigo. ¿Qué piensan? Mateo y Sofía se miraron por un segundo antes de estallar en gritos de alegría. Sí. Sí, corearon al unísono, corriendo para abrazar a sus padres. Carolina miró a su familia, su corazón rebosante de amor. Sí, Eduardo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Me casaré contigo. De nuevo y para siempre. Eduardo se levantó, colocando el anillo en su dedo antes de besarla profundamente. Los niños aplaudían y reían, saltando de emoción alrededor de ellos. Mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando la escena en una luz dorada, la familia Monteiro se abrazó, unidos no solo por la sangre sino por el amor y las experiencias compartidas. Eduardo miró a Carolina, a Sofía y a Mateo, sintiendo una gratitud abrumadora por esta segunda oportunidad que la vida le había brindado. Los amo, susurró, su voz cargada de emoción. A todos ustedes. Carolina apretó su mano, sus ojos brillando con amor y promesas para el futuro. Y nosotros te amamos a ti, Eduardo. Siempre. Mientras entraban de vuelta a la casa, listos para continuar la celebración, Eduardo supo que, sin importar los desafíos que pudieran enfrentar en el futuro, juntos podrían superar cualquier cosa. La vida les había dado una segunda oportunidad, y estaban determinados a aprovecharla al máximo, construyendo un futuro lleno de amor, risas y momentos preciosos como este. Una tarde de verano, Eduardo llegó a casa después de un largo día en la fundación que había creado años atrás. Al entrar, notó un silencio inusual en la casa. ¿Carolina? Niños, llamó, su voz resonando en el pasillo. Carolina apareció desde la cocina, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y cansancio. Eduardo, tenemos que hablar, dijo suavemente. El corazón de Eduardo se aceleró. ¿Qué sucede? ¿Están todos bien? Carolina lo guió hasta el sofá, sentándose a su lado. Es Sofía, comenzó, su voz temblando ligeramente. La encontré llorando en su habitación hoy. Aparentemente, ha estado recibiendo mensajes de acoso en las redes sociales. Eduardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué? ¿Por qué no nos lo dijo antes? Tenía miedo, respondió Carolina. ¿Y vergüenza? Eduardo, los mensajes son sobre nosotros, sobre nuestro pasado. Eduardo cerró los ojos, sintiendo el peso de sus errores pasados caer sobre él nuevamente. Alguien debe haber desenterrado la vieja historia de escándalo, murmuró. En ese momento, Sofía apareció en la puerta de la sala, sus ojos rojos e hinchados. Papá, dijo con voz quebrada, ¿es cierto? ¿Todo lo que dicen sobre ti y mamá? Eduardo sintió que se le partía el corazón al ver el dolor en los ojos de su hija. Se levantó lentamente, acercándose a ella. Sofía, mi amor,
ven aquí, dijo suavemente, extendiendo sus brazos. Sofía dudó por un momento antes de correr hacia él, enterrando su rostro en su pecho mientras sollozaba. Eduardo la abrazó fuertemente, sintiendo sus propias lágrimas amenazar con caer. Escúchame, Sofía, comenzó, su voz firme pero llena de emoción. Tu madre y yo cometimos errores en el pasado, es cierto. Pero lo que tenemos ahora, nuestra familia, el amor que compartimos, es real y verdadero. Carolina se unió a ellos, envolviendo a ambos en un abrazo. Hija, dijo suavemente, nuestro pasado nos hizo quienes somos hoy. Nos enseñó lecciones valiosas sobre el amor, el perdón y la redención. Mateo, que había estado escuchando desde las escaleras, se acercó también. Sophie, dijo, poniendo una mano en el hombro de su hermana, no dejes que esos idiotas te afecten. Nuestra familia es genial, sin importar lo que digan los demás. Sofía levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de cada miembro de su familia. Los amo a todos, susurró. Es solo que, duele saber que la gente habla así de ustedes. Eduardo tomó el rostro de su hija entre sus manos. Sofía, escúchame bien. Lo que importa no es lo que la gente diga, sino lo que hacemos con las segundas oportunidades que la vida nos da. Tu madre y yo hemos trabajado duro para ser mejores personas, mejores padres. Y tú y tu hermano son la prueba viviente de que el amor puede superar cualquier obstáculo. Carolina asintió, agregando, y si alguien te molesta de nuevo, recuerda que tienes una familia que te ama incondicionalmente y que siempre estará aquí para ti. Mientras la familia Monteiro se abrazaba, unidos en su amor y apoyo mutuo, Eduardo sintió una mezcla de emociones, tristeza por el dolor que su pasado había causado a sus hijos, pero también una profunda gratitud por la fuerza y el amor que compartían. Esa noche, mientras Eduardo y Carolina se preparaban para dormir, compartieron una mirada de complicidad y determinación. Lo superaremos juntos, dijo Carolina suavemente. Eduardo asintió, apretando su mano. Siempre juntos, respondió. Y mientras la noche caía sobre la casa, la familia Monteiro se enfrentaba a este nuevo desafío con la certeza de que, sin importar lo que el pasado pudiera arrojar sobre ellos, su amor y unidad serían siempre más fuertes. Una tarde de domingo, se reunieron en el jardín trasero. El aire estaba cargado de tensión y expectativa. Niños, comenzó Eduardo, su voz firme pero cargada de emoción, su madre y yo creemos que es hora de que conozcan toda la verdad sobre nuestro pasado. Sofía y Mateo intercambiaron miradas nerviosas antes de asentir. Carolina tomó una respiración profunda antes de comenzar. Hace muchos años, antes de que ustedes nacieran, su padre y yo atravesamos una crisis en nuestro matrimonio. Nos habíamos distanciado y... Cometí un error terrible, interrumpió Eduardo, sus ojos llenos de arrepentimiento. Me involucré con otra mujer. Sofía jadeó, sus ojos llenándose de lágrimas. Mateo apretó los puños, su rostro una máscara de confusión y dolor. Pero eso no es todo, continuó Carolina, su voz temblando ligeramente. Cuando descubrí lo que estaba pasando, me fui. Nos separamos por un tiempo. Eduardo asintió, añadiendo, fue el peor error de mi vida. Casi lo perdí todo, mi familia, mi empresa, mi salud. Entonces comenzó Mateo, su voz apenas un susurro. Nos dimos una segunda oportunidad, respondió Carolina, mirando a Eduardo con una mezcla de amor y nostalgia. No fue fácil. Tuvimos que reconstruir nuestra relación desde cero, aprender a confiar de nuevo, a amarnos de una manera diferente. Eduardo tomó la mano de Carolina, apretándola suavemente. Y entonces llegaron ustedes, dijo, mirando a sus hijos con adoración. Ustedes fueron el milagro que selló nuestro nuevo comienzo. Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, preguntó, ¿cómo pudieron superarlo? ¿Cómo pudiste perdonarlo, mamá? Carolina sonrió suavemente. El amor verdadero, Sofía, no es perfecto. Es imperfecto, complicado, y a veces doloroso. Pero cuando es real, cuando ambas personas están dispuestas a luchar por él, puede superar cualquier obstáculo. Mateo,
que había permanecido en silencio, finalmente habló: ¿y qué pasa con esa otra mujer? ¿Con toda la gente que sabe sobre esto? Eduardo suspiró. La vida sigue, hijo. Esa mujer siguió su camino, y nosotros el nuestro. En cuanto a la gente, siempre habrá quienes juzguen, quienes no entiendan. Pero lo que importa es lo que nosotros sabemos, lo que sentimos. Niños, añadió Carolina, queremos que entiendan que todos cometemos errores. Lo importante es cómo decidimos enfrentarlos y aprender de ellos. Sofía y Mateo se miraron, procesando toda la información. Después de un momento de silencio, Sofía se levantó y abrazó a sus padres. Los amo, susurró. Gracias por ser honestos con nosotros. Mateo se unió al abrazo, sus ojos brillando con una nueva comprensión. Somos una familia, dijo firmemente. Y nada cambiará eso. Mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando el jardín en una luz dorada, la familia Monteiro permaneció abrazada, sus lazos fortalecidos por la honestidad y el amor incondicional. Eduardo miró a Carolina, a Sofía y a Mateo, sintiendo una mezcla de gratitud y determinación. Juntos, murmuró, podemos superar cualquier cosa. Y mientras la noche caía sobre ellos, trayendo consigo la promesa de un nuevo día, la familia Monteiro se enfrentó al futuro con renovada fuerza y unidad, sabiendo que su amor era más fuerte que cualquier desafío que pudiera presentarse en su camino. Una tarde de otoño, mientras Eduardo revisaba el correo, un sobre en particular llamó su atención. El remitente era un bufete de abogados que no reconocía. Con él, corazón acelerado, lo abrió. Carolina, llamó, su voz tensa. Necesito que vengas un momento. Carolina apareció en la sala, notando inmediatamente la preocupación en el rostro de su esposo. ¿Qué sucede, Eduardo? Él le tendió la carta, su mano temblando ligeramente. Lee esto. Mientras Carolina leía, sus ojos se abrieron de par en par. No puede ser, susurró. ¿Qué pasa?, preguntó Mateo, entrando en la sala seguido de Sofía. Eduardo y Carolina intercambiaron miradas, antes de que Eduardo finalmente hablara. Niños, siéntense. Hay algo que debemos decirles. Una vez que todos estuvieron sentados, Eduardo tomó una respiración profunda. Acabo de recibir una carta de un bufete de abogados. Al parecer, tengo otra hija. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía fue la primera en romperlo. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Carolina, con lágrimas en los ojos pero la voz firme, explicó, debe ser de la época en que tu padre y yo estuvimos separados. Mateo, con el rostro pálido, preguntó, ¿y qué dice exactamente la carta? Eduardo, con voz temblorosa, respondió, la niña tiene 14 años. Su madre, falleció recientemente en un accidente. Y como su único pariente vivo, me están contactando para que te hagas cargo de ella, completó Carolina, su voz apenas un susurro. Sofía se levantó de un salto, sus ojos llenos de lágrimas y confusión. ¿Vamos a tener una hermana? ¿Así, de repente? Eduardo asintió lentamente. Si decidimos aceptar, sí. Si decidimos, preguntó Mateo, su voz cargada de emoción. Papá, es tu hija. Nuestra hermana. ¿Cómo podríamos no aceptarla? Carolina tomó la mano de Eduardo, apretándola suavemente. Eduardo, sé que esto es inesperado y complicado, pero Mateo tiene razón. No podemos darle la espalda a esa niña. Eduardo miró a su familia, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Tienen razón. Pero esto afectará a todos. Necesito saber si están dispuestos a aceptar. Eduardo, ahora con algunas canas salpicando su cabello oscuro, ajustaba su corbata frente al espejo. Carolina entró en la habitación, tan hermosa como siempre a pesar del paso del tiempo. No puedo creer que haya llegado este día, dijo Eduardo, su voz cargada de emoción. Carolina se acercó, alisando las solapas de su traje. Lo sé. Parece que fue ayer cuando los llevábamos a su primer día de escuela.
En ese momento, Sofía apareció en la puerta, radiante en su vestido de graduación. «Mamá, papá, ¿están listos?». Eduardo sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Estás preciosa, mi niña», logró decir. Mateo se unió a ellos, ajustando su toga. «Vamos, que llegaremos tarde a nuestra propia graduación». Mientras se dirigían a la universidad, Eduardo no podía dejar de pensar en todo lo que habían vivido como familia. Los desafíos, las alegrías, los momentos difíciles y los triunfos. Ya en la ceremonia, Eduardo y Carolina observaban con orgullo cómo sus hijos recibían sus diplomas. Cuando el nombre de Sofía fue anunciado, Eduardo apretó la mano de Carolina, lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. «Lo logramos», susurró Carolina, su voz temblando de emoción. Después de la ceremonia, mientras la familia celebraba en un restaurante cercano, Eduardo se puso de pie, alzando su copa. «Sofía, Mateo», comenzó, su voz cargada de orgullo y amor, «hoy no solo celebramos vuestra graduación, sino también el increíble viaje que hemos recorrido juntos como familia». Sofía y Mateo miraron a su padre, sus ojos brillando con emoción. «Hace años», continuó Eduardo, «cometí errores que casi destruyen nuestra familia antes de que empezara. Pero gracias al amor, al perdón y a la fuerza de vuestra madre, tuvimos una segunda oportunidad. Y vosotros, mis hijos, habéis sido la luz que ha guiado nuestro camino desde entonces». Carolina se unió a Eduardo, tomando su mano. «Estamos increíblemente orgullosos de vosotros, no solo por vuestros logros académicos, sino por las personas en las que os habéis convertido. Sois fuertes, compasivos y valientes». Mateo, con lágrimas en los ojos, levantó su copa. «Por nuestra familia», dijo con voz entrecortada. «Por segundas oportunidades y nuevos comienzos». Sofía añadió, «y por el amor que supera todos los obstáculos». Mientras brindaban, Eduardo miró a su alrededor, a la familia que había construido a partir de las cenizas de sus errores pasados. El corazón le latía con una mezcla de orgullo, gratitud y amor incondicional. «¿Y ahora qué?», preguntó Mateo, una vez que terminaron de brindar. Eduardo sonrió, mirando a Carolina antes de responder. «Ahora, mis queridos hijos, comienza el resto de vuestras vidas. Y sin importar dónde os lleven vuestros caminos, recordad siempre que tenéis un hogar al que volver, una familia que os ama incondicionalmente». Carolina asintió, añadiendo, «y que el amor, cuando es verdadero y fuerte, puede superar cualquier obstáculo y resurgir aún más poderoso de las adversidades». Mientras la noche avanzaba y la celebración continuaba, Eduardo se encontró reflexionando sobre el largo camino que habían recorrido. Desde los días oscuros de su separación hasta este momento de pura felicidad, cada paso, cada lágrima y cada risa habían valido la pena. Y mientras observaba a sus hijos reír y compartir anécdotas con Carolina, Eduardo supo con certeza que, sin importar lo que el futuro les deparara, enfrentarían juntos cualquier desafío, unidos por un amor que había sido probado por el fuego y había emergido más fuerte que nunca. «¿Todo bien, cariño?», preguntó Eduardo, acercándose a su hija. Sofía levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de emoción y ansiedad. «Papá, hay algo que necesito decirles a todos. Pero, tengo miedo». El corazón de Eduardo se aceleró. «Sea lo que sea, estamos aquí para ti, mi amor». Sofía asintió, tomando una respiración profunda antes de ponerse de pie y llamar la atención de todos. «Familia», comenzó, su voz temblando ligeramente, «tengo un anuncio que hacer». Carolina y Mateo se acercaron, sus rostros mostrando curiosidad y preocupación. «He sido aceptada en un programa de posgrado, en París», soltó Sofía finalmente. El silencio cayó sobre la mesa. Eduardo sintió que el mundo se detenía por un momento. ¿Su pequeña, su Sofía, se iba al otro lado del mundo? Carolina fue la primera en reaccionar, abrazando a su hija. «Oh, cariño, eso es maravilloso». Mateo sonrió, aunque Eduardo pudo ver un destello de tristeza en sus ojos. «Vas a arrasar en París, hermanita». Eduardo se quedó inmóvil, luchando contra una tormenta de emociones. «Orgullo,
miedo, tristeza, alegría, todo se mezclaba en su interior. Sofía lo miró, sus ojos buscando su aprobación. «¿Papá? ¿Qué piensas?» Eduardo sintió que todas las miradas se posaban en él. Este era un momento crucial, lo sabía. Su reacción podría afectar no solo la decisión de Sofía, sino el futuro de toda la familia. Con el corazón latiendo fuertemente, Eduardo se levantó lentamente, acercándose a su hija. La tensión era palpable en el aire, todos esperando sus palabras. ¿Qué dirá Eduardo? ¿Cómo reaccionará ante esta noticia que podría cambiar el rumbo de la familia Monteiro? La decisión de Sofía abre un nuevo capítulo lleno de desafíos y emociones intensas. No te pierdas el próximo episodio donde descubriremos cómo esta revelación impactará en cada miembro de la familia y qué sorpresas aguardan en el horizonte. La saga de los Monteiro está a punto de dar un giro inesperado que no querrás